Hola, bienvenidos al espacio de lengua para la escuela secundaria. En la clase anterior vimos la poesía. Retomando el tema, podemos decir que la poesía es un medio para expresar alegría, tristeza, esperanza. A veces nos identificamos tanto con lo que dice un poema que nos sorprendemos. Es como si el poeta hubiera captado lo que sentimos. ¿Y cómo lo logra? El poeta selecciona y combina cuidadosamente los significados, las imágenes y los sonidos de las palabras para lograr un efecto especial. Por eso, el tema de hoy va a ser recursos poéticos. Vamos a ver algunos de los recursos más usados por el poeta, como por ejemplo la comparación, la metáfora, las imágenes sensoriales, la personificación, la aliteración y la anáfora. Para el espacio de lectura vamos a compartir la lectura de un poema y vamos a reconocer algunos de los recursos que se emplean en él. Y en cuestiones de normativa, prepárate porque vamos a practicar con los monosílabos que nunca llevan tilde. ¿Comenzamos el desarrollo de nuestra clase? Como dijimos antes, en poesía, las palabras simples o comunes adquieren otros significados. Se transforman para permitir múltiples lecturas. En los textos literarios se utiliza el lenguaje connotativo. El lenguaje connotativo es aquel que brinda a una palabra o a una expresión más de un significado. Lo contrario del lenguaje denotativo, que es aquel que brinda un significado directo o más simple de una palabra o de una expresión. Entonces podemos decir que connotar es ofrecer más de un significado y denotar es dar un significado simple y preciso. Lo vamos a ver en este ejemplo, en el ejemplo de la palabra estrella. La palabra estrella tiene un significado denotativo que, de acuerdo con el diccionario, quiere decir astro con luz propia. La palabra estrella también tiene varios significados connotativos. Uno de ellos es, por ejemplo, hotel 3 estrellas o 4 estrellas. Esas estrellas indican la categoría o el nivel del hotel. También podemos decir, vino la estrella de rock o está nuestra estrella invitada. En estos dos últimos ejemplos, la palabra estrella indica a la persona que se distingue o se destaca en su profesión. Entonces, en los textos literarios, la palabra o el lenguaje, el sentido connotativo se da a través de los recursos poéticos. Los recursos poéticos que más se utilizan son la comparación, la metáfora, las imágenes sensoriales, la personificación, la aliteración y la anáfora. Ahora entonces vamos a pasar a explicar y a ejemplificar cada uno de estos recursos que hemos mencionado. Vamos a empezar con la comparación. La comparación consiste en relacionar dos elementos a través de sus semejanzas. Por ejemplo, tenemos dos elementos, el elemento A, que es la palabra ojo, el elemento B, que es el término azabache, y algo en común entre los dos, que es la tonalidad. También tenemos otro elemento que es la palabra corazón. El otro elemento es la palabra potro. Lo que tienen en común estos dos términos es el movimiento. Para que se establezca la comparación entre estos elementos, necesitamos de nexos, que puede ser el término como o igual que, o también verbos, parecer o semejar. Entonces nos quedaría ojos negros como azabache o tus ojos parecen azabache. O también podemos decir mi corazón salta como un potro desbocado. La metáfora es una comparación en la cual se suprime uno de los elementos de la comparación
En la comparación anterior, por ejemplo, teníamos la palabra corazón y la palabra potro, y el término en común era el movimiento. En la metáfora se da un juego de palabras en donde se nombra uno de los elementos con el nombre del otro. Entonces yo digo, por ejemplo, en mi pecho tengo un potro desbocado. El término de la comparación que no se nombra es corazón. Ahora vamos a las imágenes sensoriales. Las imágenes sensoriales son aquellas imágenes que representan determinados sentidos. Por ejemplo, el visual, el auditivo, el olfativo, el gustativo, el táctil. Te voy a leer algunos versos diferentes para poder ejemplificar. Te voy a leer los ejemplos de las imágenes sensoriales en distintos versos. El primero: bruscamente la tarde se ha aclarado. Ahí tenemos una imagen visual. Antiguos aromas de la historia. Reconocemos la imagen olfativa. Canta en la punta del pino. Ahí tenemos la imagen auditiva. Áspera mejilla de piedra. Reconocemos una imagen táctil. Oh, mi dulzura de manzana. Tenemos una imagen gustativa. La personificación consiste en dar características humanas a objetos, a seres o a ideas también. Por ejemplo, el amor dobla apurado la esquina, atropella mi alma y no pide permiso. En este ejemplo, en estos versos, se da características humanas al amor, porque dice que dobla, dice que atropella y dice que no pide disculpas. Ahora, en la otra imagen, en el otro recurso poético, que es la aliteración, en este recurso se utiliza, consiste en repetir algunas consonantes para lograr un determinado efecto o un determinado sonido. Entonces, vamos al ejemplo de la aliteración. Dice así: en el silencio solo se escucha un susurro de abejas que sonaba. En este ejemplo, en estos versos, se quiere reproducir el sonido de la abeja con la repetición de la S. Por último, tenemos el recurso de la anáfora, que consiste en repetir una palabra o varias al comienzo de un verso o más. Te leo el ejemplo. Que te quiero más que a nadie y más que a nada. Que te quiero más que a cualquier otra cosa. Que te quiero mujer. Estos son algunos de los recursos que utiliza el poeta para transformar los significados simples de las palabras. En la clase de hoy vimos los recursos poéticos. Vimos la comparación, la metáfora, las imágenes sensoriales, la personificación, la aliteración y la anáfora. Lo que aprendimos hoy nos sirve para saber que las palabras tienen más de un significado. Y conocer los recursos poéticos nos puede servir, nos va a ayudar a tener una mejor comprensión e interpretación. Y también, ¿por qué no?, a elaborar hermosos poemas. Ahora pasamos a las actividades. Vas a necesitar un lugar para la lectura, varios poemas que más te gusten, entre ellos algunas letras de canciones, tu infaltable cuaderno, una lapicera y dejar de lado tu timidez o tus miedos. ¿Qué vas a hacer? Primero, vas a leer atentamente esos poemas y esas canciones. Segundo, vas a reconocer algunos recursos en esos textos. Tercero, vas a transcribir 4 recursos en tu cuaderno. Le vas a poner los nombres de los recursos y al lado el ejemplo. Y por último, vas a elegir un tema, el amor, la amistad o un sueño. Y vas a comenzar a escribir tu propio poema. Y para cuestiones de normativa, te pido que elabores
2 oraciones con cada monosílabo que nunca llevan tilde. Esas son fue, vio, dio, da, ti y bien. Bueno, te dejo en muy buena compañía, con poemas, con canciones, con recursos y con la idea de hacer un hermoso poema. Nos vemos la próxima clase.